destino de este cuento. Ningún día es aburrido, siempre hay grandes aventuras con Julián y sus amigos. Cada día es diferente, algo nuevo por hacer. Cuando surge algún problema, todos juntos a resolver. Y aunque no tiene armadura ni una espada de verdad, es Julián el más valiente caballero sin igual. La comarca de Julián es tan grande como el mundo. Tiene bosques y montañas, ríos y lagos profundos. No hay castillo en la comarca, no hay princesa ni dragón, pero todo es posible solo con la imaginación. Es un mundo divertido, nuestra ley aquí es jugar. Vos sos siempre bienvenido a la comarca de Julián. Pero dale, ¿por qué no cantas? ¿Qué te pasa? Hola, Julián. ¿Qué tenés ahí? Hola, Pinto, mira lo que me encontré. ¡Uy! ¡Un grillo! ¡Qué simpático! Sí, pero no canta nada. Cantan al anochecer. Falta un rato todavía. Ah, claro. Me encanta el ruidito que hacen. Hola, Julián. Hola, Pinto. ¡Hola, Guincho! Pinto, dice el zorro que tiene que hablarnos de asuntos muy serios. ¿El zorro? ¿Para qué? Vamos a preguntarle. Disculpa, Julián. Dijo que es un asunto solo para animales. ¿Cómo? ¿Yo no puedo ir? Y no. No te preocupes, Julián. Vamos nosotros y a la vuelta te contamos. Dale, Guincho. Esto es muy raro. Yo soy el maese Julián de Trotamundo, señor de la comarca. No hay nada que no pueda saber. Los voy a seguir. No te voy a dejar acá solo. Vení conmigo. ¿No te dijo nada más el zorro? No, estaba preocupado y no quería que se enterara ningún humano. Shh, ¿qué fue eso? No hay nada, fue el viento. Sigamos que falta poco. Llegamos. Ahí está el zorro. Al fin. ¿Vienen solos? Sí, zorro. ¿Qué pasa? Es grave. Muchos animales están enojados con los humanos. ¿Con los humanos? ¿Por qué? Dicen que los maltratan y que los humanos son la causa de todos los males. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien? Un grillo, don Zorro. Tranquilo. Me salvaste. ¿Y entonces? Y los más enojados dicen que puede haber una guerra con los humanos. ¡Guerra! ¿Qué pasa? ¿Quién es? Julián, ¿qué haces acá? Les dije que no le avisaran. No, yo buscaba salir... Pero, ¿qué es eso de guerra? Yo no quiero que pase eso, pero otros parece que sí. Pero pelearse nunca arregla nada. Habría que ver quiénes son los que están enojados. Eso, hagamos una encuesta. Guincho, vos andá con el zorro, yo con Pinto y les preguntamos a todos a ver qué dicen. Nos encontramos acá en un rato. Acá
vive el tigre! Esperemos que haya almorzado bien. Para que esté de buen humor. Señor Tigre, buenas. Julián, ¿a qué venís? No sos bienvenido. ¿Por qué, señor Tigre? Yo no le hice nada. Vos no, pero hay otros que nos tratan muy mal. ¿Quiénes? Muchos parientes míos fueron casados o viven encerrados en zoológicos. Pero yo no sabía nada. Y a otros los hacen trabajar en circos, se burlan de ellos. Pero, don Tigre, ¿no es mejor arreglar las cosas hablando? Yo quisiera la paz con los humanos, pero si nos siguen tratando mal... Clarísimo, señor Tigre. ¡Nos vemos! Hola, Duque. ¿Cómo te va? Hola, Julián. Bárbaro, acá cuidando la casa. ¿Me tirás la pelota? Bueno, pero... ¡Espera! Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensás de que los animales están enojados con los humanos? ¿Eh? Ay, dame la pelota, así no te entiendo nada. Dame, soltá. Que a mí me caen muy bien los humanos. ¿Alguna queja en particular? No, siempre me cuidan, yo cuido la casa, me dan de comer, juegan conmigo. ¿Me tiras la pelota? No se lo ve muy enojado. Hola, Percherón, ¿cómo estás? Cansado. Mucho trabajo. Tuve que llevar un montón de carreta. Ah, ¿te puedo preguntar algo? Claro. ¿Vos sos de los que están enojados con los humanos? Los humanos. Suban, vamos a dar una vuelta. Hay muchas personas diferentes, ¿sabes? Algunas son capaces de hacer cosas hermosas. Y otras de hacer cosas horribles, mira. Así que no son todos lo mismo. Entonces, ¿estás a favor o en contra de pelearse? Pelear no me gusta. Pero habría que hablar con los humanos que tienen que respetarnos. ¿Darles un mensaje? Sí, un mensaje de paz que todos puedan entender. Gracias, Percherón. ¡Al fin! ¿Cómo les fue? Más o menos. ¿Y a ustedes? Igual. Dicen que si los humanos no cambian, no va a quedar más remedio que hacerles la guerra. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor, como dijo Percherón, hay que avisarle a las personas. Un mensaje de paz. Pero, ¿cómo? Hay muchísimos humanos. Viven muy lejos. Y no hablan el mismo idioma. Es imposible. ¡Miren! ¡Está anocheciendo! Me encanta ver cómo se pone el sol. ¡Cuánta paz! ¿No? Grillito! ¡Es hora de cantar! Nada más pacífico que el canto del grillo al atardecer. Ese puede ser el mensaje de paz. ¡El canto del grillo!
¡Cierto! El grillo sería un buen mensajero entre los animales y los humanos. ¿Y podrá darles el mensaje a todos? Muchos no se darán cuenta, pero otros, entre el anochecer y el alba, sentirán ese canto como si fuera un hondo y lejano llamado a la paz. Anda, grillo, tenés mucho que hacer. ¿Entenderán los humanos el mensaje del grillo? Esperemos que sí, Pinto. Esperemos. Jugar, jugar. La aventura ocurre en cualquier lugar. Jugar, jugar. La aventura ocurre igual. Donde va el camino queda el mar. Donde hay un tesoro que encontrar. A donde queda el mundo que inventé. Una tarde otoñal. Yo solo sé jugar, jugar. La aventura ocurre en cualquier lugar. Jugar, jugar. La aventura ocurre igual. Cuánto pesa el beso de un adiós. Cuántos años crees que tiene el sol. ¿Y quién decide cuándo volverán los cometas que se van? Y empiezas a soñar, soñar. La aventura ocurre en cualquier lugar. Jugar, jugar. La aventura ocurre igual. En el reino de este cuento ningún día es aburrido. Siempre hay grandes aventuras con Julián y sus amigos. Cada día es diferente, algo nuevo por hacer. Cuando surge algún problema, todos juntos a resolver. Y aunque no tiene armadura ni una espada de verdad, es Julián el más valiente caballero sin